desde nuestras realidades y necesidades actuales. Talleres de oración y vida. Talleres de oración y vida. A través de Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes desde su programa Talleres de Oración y Vida. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes que están sintonizando Radio Tepeyac, con los que nos ven por Facebook, Guadalupe Tepeyac. Pues gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Hoy estamos tocando un tema algo un poquito doloroso, pero es en realidad la vida lo que es, ¿verdad? Que aceptar con amor lo que nos pase o lo que nos sucede. Entonces estábamos viendo las semanas atrás, vemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él va asumiendo los dolores tan terribles que fue pasando y aceptar. Pues vamos a continuar con este mismo tema. Igual, pues en casita, pues también ojalá que nos pongan mucha atención, ¿verdad? Para que podamos hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, como veníamos explicando, que muchas veces sentimos que el dolor tan grande que pasamos a veces no tiene solución, o a veces ya no queremos solucionarlo, pero nos da el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo todo. Pues bien, los que gusten mandar sus los que gusten mandar sus mensajitos al 967-142-4271. Tenemos también el banco de oración, como cada jueves hacemos, que tengan una necesidad o algo que se le esté pasando, pueden mandárnoslo, el nombre de la familia que esté enfermito o por lo que vamos a pedir. Y lógicamente desde aquí, la cabina, vamos a enviarla a nuestra hermanita Lisette, pues que ella está en este momento en nuestros pies de nuestro Señor Jesucristo, en la hora santa. Entonces ya le pedimos a ella, que pues ella se comprometió, que ella nos va a apoyar muchísimo en eso. Se lo vamos a enviar y ella lo va a poner en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Igual a nosotros en la nochecita, cuando nos toca hacer nuestra sagrada media hora, pues también ahí vamos a ponerlos sus intenciones que tengan. Pues bien, vamos a iniciar en este día tan especial. Como les decía, estamos hablando el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Dice: serían como las 2 de la madrugada del viernes. Los guardias condujeron al preso hasta el palacio sacerdotal. El tribunal estaba constituido en el gran consejo de Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote de turno, que este año era Caifás. Los sanedritas convocaron a varios testigos para que hablaran en contra del acusado. Al parecer, la parodia no había sido esmeradamente preparada, porque los testigos se contradijeron unos a otros. Luego se hicieron presentes los otros testigos que, al parecer, se habían puesto previamente de acuerdo. Testificaron que Jesús había dicho: puedo demoler el santuario de Dios y reedificarlo en 3 días. No obstante, tampoco ese testimonio resultó concorde en sus detalles cuando los testigos fueron sometidos a interrogatorios. Caifás, que precedía aquel simulacro de juicio, al ver que tampoco este testimonio era suficiente, actuó nerviosamente. Poniendo en pie y vociferando autoritariamente, dijo: ¿no respondes nada a lo que te están testificando de ti? El pobre de Nazaret sabía que aquel preso no era más que una farsa y que a nadie le interesaba la verdad. ¿Para qué hablar?
Sabía que había entregado su vida como precio de rescate y prenda de amor, y que el Padre había aceptado. Estaba tranquilo, nada le perturbaba. Caifás no pudo más, increpó al reo: te juro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Mateo 26:63. Y el pobre Nazaret, dirigiéndose al sumo sacerdote, afirmó con gran naturalidad: tú lo has dicho. Aparentemente, indignación se apoderó del gran Sanedrín, que gritó horrorizado mientras desgarraba teatralmente su túnica: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Todos vosotros habéis escuchado la blasfemia. ¿Qué os parece? Esto lo vemos en Lucas 22:65. Y como una horda diabólica parida por el vientre del infierno, la congregación entera respondió al unísono: merece la muerte. Desde el punto de vista del Sanedrín, Caifás había logrado hacer blasfemar a Jesús delante del gran consejo, implicándolo así su propia condena. Así pues, por lo que competía al Sanedrín, la misión estaba cumplida, pero el gran consejo no tenía la jurisdicción para ejecutar la sentencia de muerte, atribución exclusiva del poder civil. El tribunal romano tendría pues que esperar a que amaneciera y se pudiera constituir dicho tribunal, pero ¿qué hacer con el nazareno hasta que pudiera ser presentado al tribunal romano? Mateo y Lucas nos informan que Jesús fue entregado a los guardias y servidores del palacio del sumo sacerdote para que lo custodiaran, y que durante aquellas horas sometieron al pobre Nazaret a toda clase de afrentas, de tal manera que esa hora se convertiría en la horrible noche de la pasión. Todo condenado a muerte por el Sanedrín perdía su categoría de persona humana y por consiguiente automáticamente quedaba desposeído de todos los derechos humanos. Despojado de todo derecho, el condenado podía ser sometido a toda clase de atropellos. Todos los ultrajes cometidos contra Jesús en aquella noche eran pues legales. Mateo 26:67-69 y Lucas 22:63-65 nos han transmitido algunos pormenores de aquella noche de horror. Uno lo abofeteaba, otro lo escupía, y de todas partes le llovían insultos, injurias y maldiciones. Le vendaban los ojos, dándole puñetazos y desafiándolo a adivinar quién había sido el agresor. Esto lo vemos en Marcos 14:65. Y cuántas afrentas y escarnimios de los que ni siquiera los evangelistas habían tenido noticia. Y en medio de la tempestad, ¿qué hacía el pobre? Dormía en el regazo del Padre. Su rostro estaba envuelto en el velo de un inmenso misterio. Todo él era majestad, dulzura, silencio. Lo miraban y no parecía hombre. No tenía apariencia ni presencia. Varón de dolores y sabedor de dolencias, ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, y por sus llagas hemos sido curados.
Bendito los golpes y las llagas que abrieron surco de redención en arroyos de consolación. Al amanecer, presentaron a Jesús ante el procurador romano Poncio Pilato para que abrir un nuevo proceso que ratificara la sentencia del Sanedrín. Pilato, luego de saludar a las autoridades, les preguntó: ¿qué sucede ahora? Este hombre que traéis aquí, ¿este es el acusado? La verdad, no parece un delincuente, sino más bien un hombre inofensivo. ¿Qué acusaciones traéis contra este pobre hombre? Contestaron los acusadores enojados: si este hombre no fuera un malhechor, no hubiéramos venido a entregárselo. Convencido de Pilato de que solo se trataba de las quisquillosas rencillas y los mezquinos juegos de palabras en las que un magistrado romano nada tenía que hacer, intentó desentenderse rápidamente del asunto, que conlleva trucos y artimañas bien conocidas por él. Y aquí vemos uno de los temas tan duras, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos muestra Él cómo sufrió por nosotros. Como vemos en San Lucas, San Marcos, nos habla San Mateo, ¿verdad?, que pues habla de lo terrible y lo duro que fue nuestro Señor Jesucristo en esa noche. Y nos habla en los historiadores de que pues en aquellos tiempos de que si eres sentenciado a muerte, se te quitaba todo el derecho humano y podían hacer con lo que ellos querían hacerte. Y vemos, ¿verdad?, que en los textos bíblicos lo poquito que pudieron anotar ahí, y yo creo que fue más terrible, de cómo lo escupían, lo bofeteaban, lo pateaban, lo cacheteaban, como dice, ¿verdad?, le cerraban los ojos, tantas cosas, se descargaron con él todo lo que ellos quisieran. Ellos hicieron todo lo que él quisieron hacerlo con él, pero más sin embargo, él aguantó, él soportó todo por amor a nosotros. Y a veces en nuestra vida, como seres humanos, a veces yo soy mal agradecido en mi vida, ¿verdad?, que pues a veces ni siquiera me acuerdo de él, ni siquiera le doy las gracias por un día más de vida, por un día más que estoy con devolverle el favor que él me hizo. Y muchas veces, como hijo mal agradecido, ni siquiera le pongo atención en las cosas que hago otras cosas que no desear, pero más sin embargo él nos ama, nos quiere. En el momento tan difícil que estemos pasando, él mantuvo la serenidad, él mantuvo el fe, el hágase, como lo veníamos viendo en otras semanas atrás, de que pues él soportó todo, aguantó todo. Y como obediente, él ni siquiera dijo una sola palabra. Vemos a Caifás cómo lo cuestionaba: ¿no te defiendes? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? Y en nuestras vidas, nosotros, o yo como ser humano, yo de mi vida, pues si me empezaran a decir cosas, claramente yo empezara y a descargar mi ira, o no sé, tantas cosas, poniéndome a defender, pero más sin embargo él no. Él aceptó todo, él quiso aguantar todo por amor a mí. Igual tu hermano, en la situación que estés pasando, en la situación que estés en este momento, sientes que ya no puedes, sientes que la vida es tan difícil, o sientes
en una situación que ya no tiene solución, pídeselo a Él, entrégaselo. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que Él cómo te va a ir ayudando y te das cuenta de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Las semanas atrás hablábamos de que todo ser humano pasa una noche de fe oscura, ¿verdad? Que pues cuando Dios calla, aunque nosotros pataleamos, aunque nosotros gritáramos, lloráramos de tantas cosas que le hiciéramos, Dios nunca nos va a hablar. Pero a veces no vemos los pequeños detalles que Él nos manda. Un hermano, una hermana, algún pariente, algún vecino, de que Él nos manda las pruebas de que Él existe, de que Él nos da la oportunidad de que Él nos abrace. Y muchas veces sentimos por algo que no vale la pena y rápidamente nos enojamos o nos desilusionamos. Pero nuestro Señor Jesucristo no, al contrario, Él nos ama, Él nos quiere. A pesar de las cosas que nosotros hagamos, Él está ahí. Y pues vamos a continuar, como dice: llevándolo a vosotros, les dijo Pilatos, y a juzgarlo de acuerdo con vuestra ley, pero a nosotros no nos es ilícito matar a nadie. Replicaron los sanhedritas. Era obvio que el magistrado romano nunca se prestaría a confirmar una sentencia a pena capital por razones meramente religiosas. Entonces los sanhedritas lanzaron nuevamente acusaciones que confrontaron a Jesús en el poder político. Señor procurador, insistieron los sanhedritas, se trata de un insurrecto, rebelde, enemigo de Roma. Ha prohibido dar tributo al César. Se autoproclama rey de Israel. Muchas veces lo hemos sorprendido perturbando a nuestra nación. Al oír esto, Pilato introdujo al acusado en el pretorio y lo sometió a un interrogatorio. Pilatos se convenció de la inocencia de Jesús y decidió liberarlo de la sentencia capital. Pidió al acusado que lo ayudara a salvarse de la muerte. ¿No respondes nada? ¿No ves de cuánto te están acusando? Marcos 15:4. Y Marcos nos trae esta notable aconteción, pero Jesús no respondió nada, hasta el punto de que Pilato se quedó extrañado. 15:5. Salió Pilato fuera del pretorio, donde estaban los sumos sacerdotes, los ancianos y todo el pueblo, y les dijo: no encuentro en él culpa alguno. Lo interrogué y me ha convencido de que este hombre es inocente. Al oír esto y viendo perdidos, los sanhedritas, exasperados, comenzaron a gritar atropelladamente: subleva al pueblo, congregué multitud, prédica de rebeldía. Comenzaron por Galilea hasta Jerusalén. Al escuchar el nombre de Galilea, que estaba bajo jurisdicción de Herodes Antipas, el magistrado emitió al culpable a Herodes como solución para liberarse de tan molesto compromiso. Y aquí vemos, ¿verdad?, que pues nuestro Señor Jesucristo aguantó todo lo que Él le estaban haciendo, y sin embargo Él no quiso contestar nada, no dijo cosas para defenderse, sino que al contrario, Él cayó sin decir ni una sola palabra. Qué seguridad de nuestro Señor Jesucristo, qué amor o qué cosa Él tenía para mostrarse así seguro de sí mismo, de no contestar nada. Yo, en cambio, fuera yo, me hubiera puesto 1000 pretextos, hubiera buscado la forma de cómo salvarme, pero más sin embargo Él aceptaba todo lo que le sucedía. Pues bien,
Vamos a pedir a nuestro hermanito Edmundo que nos ponga un cantito, después continuar con nuestro tema. Experimentemos juntos el amor de Dios. Una piedra sobre otra. Continuamos con Talleres de Oración y Vida. Talleres de Oración y Vida. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y su perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño,
soy querido. Queremos conocerte y escucharte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 967-142-4271. 967-142-4271. Tu participación es muy importante. Talleres de oración y vida. Pues bien, continuamos con nuestro tema. El día de hoy estamos viendo de cómo nuestro Señor Jesucristo está aguantando el terrible dolor de las acusaciones, de los interrogatorios, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Al parecer, Jesús, ante la presencia de Herodes, lo formuló varias preguntas. El pobre no movió los labios, ni siquiera lo miró. Jesús permanecía inmutable y silencioso. Enfurecido ante la actitud de Jesús, Herodes decidió tomarse la venganza por sí misma, sometiendo a Jesús a una serie de burlas y desprecios. Lucas 23:11. Y lo remitió nuevamente a Pilatos entre burlas y escarnimios. Entre tanto, el pobre, zarzandeando de un lugar para otro, sometido a toda clase de escarnimios, solo era silencio y majestad. Su mente era segura y ya había aceptado. Nada temía porque nada tenía. Su alma navegaba en el mar de la voluntad del Padre. A donde el Padre quisiera llevarlo era la libertad pura. Pilatos, al encontrarse nuevamente con el hombre de Nazaret, convencido de su inocencia, buscó otra solución al problema. Era costumbre de que cada Pascua el procurador pusiera en libertad a un detenido. El que el pueblo eligiera. Había un preso llamado Barrabás, ladrón, homicida y rebelde. Pilato pensó que si los ponía a elegir entre Barrabás y Jesús, el pueblo optaría por Jesús, puesto que aquel asesino tenía entre el pueblo un renombre francamente nefasto. Pilatos gritó a la concurrencia: ¿A quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Pero los sumos sacerdotes y ancianos, que deseaban que a toda costa y cualquier precio Jesús fuera ejecutado, comenzaron a persuadir la gente presionándolo para que pudieran la libertad a Barrabás y muerte de Jesús. Y la respuesta fue unánime: a Barrabás. Pilatos. No pudieron creer lo que acababa de escuchar, y casi fascinado por el silencio, reo que estaba de pie frente a él, preguntó nuevamente a la multitud: ¿Qué haré entonces de Jesús llamado el Mesías? Los sanhedritas instigaron a la gente para que gritaran: crucifícalo. Asustado el procurador romano por aquel magnitud de la iniquidad que se había tramado, insistió: pero ¿qué mal ha hecho? Ya era demasiado tarde, no había nada que hacer. La horda enfatizada, ciega como poseída de un furor satánico, gritaban y otra vez: crucifícalo. El magistrado romano, incapaz de hacer entrar en razón aquella masa irracional, asqueado de todo, horrorizado al pensar que semejante crimen pudiera contar con su aprobación, se le ocurrió realizar un gesto simbólico por el que él quedara patente que el procurador de Roma declinaba toda responsabilidad de aquella monstruosa demanda popular.
y se volvió y se lavó las manos en presencia de todos el pueblo. Pilato les dijo: yo me declaro inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y todo el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El siervo de Dios fue entregado, pues, a los soldados para ser flagelado. Lo desnudaron y lo ataron a una columna. Como el flagelado estaba destinado a la pena capital, se le consideró como un ser carente de derechos, un trapo humano. Normalmente, los soldadescas se enseñaban con él hasta reducirlo a una escoria. Cuando los verdugos acabaron con el suplicio de la flagelación de Jesús, convocaron a otros soldados y todos juntos los sometieron a la más grotesca de las parodias. ¿No se había declarado a sí mismo rey de Israel? Pues jugarían con él a ser el rey. Tejieron una corona de espinas, colocándosele sobre la cabeza a modo de diadema real, y le pusieron entre las manos una caña como si se tratara de un cetro de mando. Algunos le escupían, otros le golpeaban la cabeza. En medio del salvaje parodia resplandecía la majestad verdaderamente real del pobre de Dios, hecha de dignidad y silencio. Estaba tan desfigurado que ni parecía hombre ni tenía apariencia humana. Azotado, herido de Dios y humillado como oveja que ante los que los trasquilaban permanecía muda. Isaías 53. Pilatos, empeñado en librarlo de la pena capital, después de meditarlo largamente, decidió apelar a un recurso extremo, con el fin de impresionar a las autoridades del pueblo y vencer su terca obstinación. Salió del pretorio y le dijo a la muchedumbre: escúchenme, os voy a presentar un nuevo al acusado, para que os convencéis de que no hay en él culpa alguna. Y al insistente apareció Jesús, llevado a la corona de espinas, Juan 19:5, con todo su cuerpo cubierto de sangre, maltrecho por los azotes, temblorosas las piernas, de tal manera que apenas podía mantenerse de pie. Señaló a Jesús. El procurador se dirigió a la multitud diciendo: aquí tenéis al hombre. En cuanto vieron que aquel harapo destrozado y sangrentado, chacales rugieron clamando: crucifícalo, crucifícalo. Una vez más Jesús se envolvió en el manto de silencio. Pilato seguía desconcertado por tan singular reo. Cuando las sanhedritas advirtieron la firme determinación del procurador y el peligro de que los resultados del proceso se les fueron de las manos, sacaron a relucir el argumento más temible que lo disponía: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace llamar rey se enfrenta al César. Esta sí que era una arma mortífera. Cerrados todos los caminos, agotadas todas las instancias, Pilatos, derrotados, asqueado de la turba terca y odiosa, se los entregó a ellos para que fuese crucificado. Juan 19:16. La comedia ha terminado. Lo más es silencio. Ahora es cuando el pobre inicia propiamente su descenso en las aguas profundas del dolor y del amor. La comedia ha terminado. Salió pues el doliente cortejo. Aproximadamente al mediodía atravesó las
tortuosas calles de la capital repleta de gente a causa de las festividades pascuales. Además, se hacía transitar al fúnebre cortejo por las calles más concurridas para darle la máxima publicidad y con el fin de que sirviera como escarmiento. Como era habitual, no debieron faltar burlas e insultos contra el pobre de Nazaret, que caminaba al igual que los demás condenados, cargando sobre sus hombros el palo travensal y con el tablilla donde estaba escrita la causa de su condena colgada al cuello. Jesús debía estar sumamente debilitado a causa de todas las torturas que había padecido y en el especial por la reciente carnicería y abundantes hemorragias de su flagelación, por lo que debían caminar vacilante y tambaleándose debajo el peso del madero. El pobre de Nazaret tenía motivos más que suficientes para caminar por su vía dolorosa, volcado sobre sí mismo, removiendo todas sus heridas, rumiando su fracaso, maldiciendo de la ingratitud humana. No fue así, sin embargo, muy por el contrario, caminaba olvidado de sí mismo, atento y sensible a cuanto sucedía a su alrededor. Y así pudo distinguir entre la indiferencia multitud de un grupo de mujeres que lloraban desconsoladamente. Se detuvo y mirando a aquellas mujeres con infinita ternura, les entregó una palabra de consolación. Se mostró tan indiferente a sí mismo y sensible con los demás. Al llegar al lugar de las calaveras, donde proviene el nombre de Calvario, el pobre fue despojado de sus vestiduras, luego fue tendido en el suelo, extendiendo los brazos que clavaron en las muñecas del madero transversal. A continuación, con el sufrimiento terrible, se izaba el cuerpo hasta ajustar el madero transversal al vertical en una operación tan cruel, denigrante como cuando un animal degollado y eviscerado es colgado en un gancho en el madero. Una vez se atravesaba los pies con clavos en el juego que hacen los huesos de los tobillos. Normalmente, los crucificados morían asfixiados, que sin duda es la muerte más exasperante. Al no poder respirar, los crucificados se convulsionaban con terribles espasmos, violentas agitaciones de la caja torácica, angustiosamente abierta por la boca y los ojos desorbitados. Esta agitación del tórax percutía en la herida de las manos, que se desangraban, aumentaba el dolor hasta el extremo. Rápidamente, el cuerpo se ennegrecía a causa de los coágulos de sangre y de los insectos que acudían a cebarse en ella. Y no pocas veces las aves de rapiña se congregaban en torno a los crucificados, dándole a la escena un espanto fantasmal que no causaba lástima sino espanto y repulsión, o más exactamente horror. Hemos llegado el gran momento de que el pobre tocara el fondo de la nada. Pronto el silencio y la soledad alcanzaron la profundidad máxima, y por eso mismo la disponibilidad del pobre para con el Padre y los hermanos será suprema, transformándose él mismo en la cruz el gran servidor, el servidor de Dios por excelencia. La pérdida total de la sangre que le provocó una aguda deshidratación, y con efecto el pobre sufrió una sed intensa. Por otro lado, las abundantes hemorragias le provocaron una fiebre altísima, que a su vez derribaba
por el momento en confusión mental y delirio, y aún en alguna medida perdida de conciencia. Normalmente, el crucificado se desahogaba a gritos, enloquecido de dolor, o perdía el conocimiento para no estallar de dolor. El pobre de Nazaret se agarró firmemente de las manos del Padre, y desde el hondo de su alma brotó esta oración de ofrenda y alabanza. Desde las profundidades del alma asciende mi clamor hacia ti, Padre de ternura. He bajado hasta las aguas profundas y estoy aguándome. Levanto los ojos y no veo nada. Estoy hundido en el hondo del barro y solo sombras rodean mis fronteras. ¿Cómo salir de aquí? Dame la mano, Padre mío. Aunque desfallezco de dolor, no quiero que el dolor ocupe el centro de mi alma. No quiero que este horrible dolor me repliegue sobre mí mismo, sino que me haga salir como en una aurora pascual y en una apertura solidaria hacia los hermanos que me has dado. Quiero, Padre amado, en esta tarde, precisamente cuando el dolor y la muerte me derrotan, aparentemente establecer un reinado de liberación sobre el dolor y la muerte misma. Oh Padre de ternura, en esta tarde, como en mis manos este cáliz amargo, y deposito amorosamente en tus manos como prenda de amor y precio de rescate. Asumo el dolor de la humanidad entera en mi propio dolor. Asumo el asesinato de millares de seres inocentes en mi propio asesinato. Quiero cargar con las infinitas injusticias y atropellos de la humanidad en mi propio ajusticiamiento. En mi agonía agonizarán los moribundos de todos los siglos. Quiero que en esta tarde, Padre amoroso, el inmenso cúmulo de sufrimiento humano, una vez transformado en amor en mi dolor, tenga sentido de redención y valor de expiación, y así todo dolor sea santificada para siempre. Me expulsaron de la vida, Padre mío. Tenía que acabar de esta manera, como consecuencia de mi fidelidad a tu plan de salvación, por ser fiel a ti entre los conflictos de las autoridades, y aquí estoy para cumplir tu voluntad obedientemente, Padre mío. Me levantaron en altas olas que me han empujado a esta cruz. Aunque no vea las cartas, confío en ti. Mi dolor y mi muerte serán el mayor servicio en favor de mis hermanos y mi mejor homenaje de amor hacia ti. Jesús moría en plena juventud. Lo que nunca sucedió esta vez. Que los que jamás se sientan a la misma mesa lo hicieron en esta oportunidad: Israel, Roma, Herodes y Pilato. Y el pueblo y las autoridades se sentaron para decidir el destino de este hombre y para concluir que no merecía vivir, que debía ser expulsado de la tierra de los vivientes. Pues este es nuestro tema el día de hoy. Ojalá que les haya quedado algo de lo que dijimos. Pues también el tiempo se nos viene encima. Pues agradecemos a todos los que nos están viendo, a Lisbeth González, Mario Vázquez, y a todos los que están viendo en este momento. Un saludito y esperemos también que se encuentren bien, y un fuerte abrazo. Les deseo todo lo mejor, y pues si tienen alguna necesidad o algo, como les decía, pues aquí en el número de cabina están disponibles, y aquí en nuestro hermanito Edmundo, que nos la envíe para poder
dejarlos en las manos del Señor. Pues bien, nos pasamos a despedir y esperemos la próxima semana que continúen con nosotros. Y también sabemos que mañana cumplimos ya 14 años en esta estación de Radio Tepeyac. Pues felicitamos a todos los que lo integran. Un fuerte abrazo, pues que sigamos. Dice: Colabal al hermano Edmundo y saludos al hermano Jacinto, ya que estás compartiendo la palabra de Dios. Ánimo, el hermano Jacinto. Pues gracias, no sé quién la haya mandado, pero gracias de todo corazón. Pues igual mando un saludito desde la cabina de Radio Tepeyac. Pues agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por seguir a esta estación de radio. Mañana estamos cumpliendo 14 años al aire. Pues bien, nos pasamos a despedir. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros, nos muestre su rostro y nos concede la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Talleres de Oración y Vida. Los esperamos en la próxima para seguir fortaleciendo nuestro encanto por la vida a través de Jesús. Solo aquí en Radio Tepeyac, estrella de la evangelización.